Hola a todos y bienvenidos a Alto Voltaje. En este vídeo vamos a hacer una comparativa entre los coches de propulsión eléctrica a batería y los coches de hidrógeno con pila de combustible. Comenzamos. El vídeo lo dividiremos en una comparativa que va a estar evaluada en 5 puntos. Primero vamos a ver una comparativa de autonomía, luego veremos la arquitectura eléctrica y el peso de los vehículos, luego analizaremos el combustible, la electricidad contra el hidrógeno. Luego pasamos a ver cómo está formada la infraestructura y el transporte del combustible. Y por último, una comparativa de precios y de mercado. Autonomía. Para empezar, vamos a hacer una evaluación de qué autonomía suelen tener un coche de hidrógeno y un coche eléctrico. Evidentemente, intentaremos comparar vehículos con unas dimensiones más o menos parecidas y con unos precios más o menos similares para poder hacer una estimación de más o menos qué precio suele costar cada kilómetro de autonomía. Lo primero que tenemos es el Toyota Mirai, un vehículo de referencia a nivel de vehículos de hidrógeno. Este tiene una autonomía eléctrica de hasta 650 kilómetros y un precio de partida, tal y como nos indican en la web de Toyota, de 75.600 euros. Lo cual nos deja un coste de autonomía de 116 euros por kilómetro de autonomía eléctrica generada por hidrógeno. Pasamos a ver otro de los grandes vehículos de hidrógeno conocidos, como es el Hyundai Nexo. Este tiene una autonomía de 666 kilómetros homologada y, tal y como indican en la propia web del fabricante, un precio de partida de 72.850 euros, lo cual nos deja un coste de autonomía de 109 euros por kilómetro. Pasamos ahora a los coches eléctricos. En el caso del Tesla Model 3, estas son imágenes de las últimas fechas, como vemos aquí, para unas fechas de 2023, a partir de abril, tenemos un precio para gran autonomía, que tiene una autonomía similar a la que hemos visto en los otros vehículos, de 602 kilómetros, un precio de 49.990 euros, lo cual al cálculo nos cuesta 83 euros por kilómetro. Mirando ahora otro vehículo también semejante, comparable con el Hyundai Nexo, sería el Hyundai Ioniq. En este caso tenemos un poco menos autonomía, tenemos 507 kilómetros para el caso de esta versión de vehículo y un precio de 42.660 euros, lo cual nos da un coste de 85 euros por kilómetro. Tal y como vemos, hay una clara diferencia de alrededor de 20-30 euros en lo que cuesta cada kilómetro generado por hidrógeno y generado por, digamos, un coche que tiene baterías. Es decir, sale más caro tener autonomía en un coche de hidrógeno que en un coche eléctrico, así de primeras, teniendo en cuenta que se ha intentado comparar vehículos con prestaciones similares. Arquitectura eléctrica y peso. A continuación vamos a analizar brevemente cada tipo de arquitectura de un coche de hidrógeno y de un coche eléctrico. Como vemos aquí, para un coche de hidrógeno lo que más podemos destacar es la presencia de ese tanque de hidrógeno y de la PEM o Fuel Cell Drive System, que está situada en este caso en la parte delantera del vehículo. Tal y como vemos aquí, partimos de un depósito de hidrógeno que alimenta a la celda de combustible. Esta es la parte diferencial de un vehículo de hidrógeno movida por celda de combustible, porque como vamos a ver, a partir de aquí todo es similar a lo que tenemos en un vehículo eléctrico con propulsión por baterías. El tren motriz de todo esto, junto con el depósito, la PEM, los convertidores bus-back que tenemos, una batería de soporte, en caso de que la que tengamos, lo cual solemos tener, para aprovechar la frenada regenerativa y poder traccionar también de forma eléctrica, el inversor y el motor, todo ello nos genera un peso, en el caso del Toyota Mirai, de 1.975 kilos. Para el caso de un coche eléctrico, en este caso vamos a evaluar un Tesla Model S. Lo que tenemos aquí como elemento diferenciador evidentemente son las baterías, que son de muchos kilovatios hora y tienen un peso muy grande, y es que ocupan toda lo que es la plataforma del vehículo. Evidentemente aquí tenemos el puerto de carga, el cargador a bordo, cajas de uniones y todo lo que son los motores delantero y trasero en caso de que tengamos ambos, más cajas de distribución y elementos auxiliares. Evidentemente aquí la gran diferencia es que no tenemos ningún tanque ni ninguna PEM, ninguna celda de combustible, pero lo que sí que tenemos es una batería de muy elevado tamaño. En consecuencia, esto lo que nos deja es un vehículo de dimensiones muy similares al Toyota Mirai,
por eso hemos escogido en este caso el Tesla Model S, con un peso significativamente mayor de 2.162 kilos. La conclusión que podemos sacar aquí es que en cuanto al peso del vehículo, la arquitectura que tienen los coches de hidrógeno es mucho más eficiente, ya que al no tener que contar con las baterías de tan gran tamaño y solo tener que contar con los tanques de hidrógeno, que como veremos posteriormente, tampoco es que sean muy ligeros, pero son mucho más ligeros que una batería de, por ejemplo, 50, 60 o 70 o más kilovatios hora. Con lo cual, en este aspecto, sale beneficiado el coche de hidrógeno. Tal y como comentábamos, si hacemos una evaluación del peso del vehículo para una autonomía de 600 kilómetros, el objetivo que hemos buscado, un depósito de 5,6 kilos de hidrógeno nos puede otorgar esta autonomía y, por otro lado, lo hace una batería de 75 kilovatios hora, teniendo en cuenta estos consumos, los cuales son bastante habituales. En el caso del depósito de alta presión, tenemos que un depósito conjunto, es decir, en total son 3 tanques presurizados, todo ello suma 100 kilos por coche para poder circular, tal y como nos indican en la web de Toyota, para un consumo, para una capacidad de 5,6 kilos de hidrógeno a alta presión. En cambio, para una batería, lo que tenemos es que para estos 75 kilovatios hora necesitamos en conjunto, teniendo en cuenta toda la centralita, gestión y conectores, 480 kilos por coche. Evidentemente, esto es prácticamente 5 veces mayor, con lo cual hace que el peso sea mucho más significativo. Electricidad versus hidrógeno. Nuevamente, vamos a hacer una comparativa del coste de esta electricidad y del hidrógeno para una autonomía de 600 kilómetros, la cual se consigue de nuevo con 5,6 kilos de hidrógeno y con 75 kilovatios hora de electricidad. Si nos centramos en la electricidad, evidentemente el coste de esta va a depender de nuestra tarifa, de dónde carguemos, con qué tipo de carga lo hagamos, del lugar geográfico donde nos encontremos. Va a haber muchos factores relevantes y sobre todo la hora también, si en función de a qué precio esté el kilovatio hora. Pero siguiendo una tarifa 2.0 TD, en este caso de Iberdrola, tenemos un término de energía de prácticamente 0,2 euros el kilovatio hora, de manera que para los cálculos de una carga en corriente alterna, es decir, la carga que vamos a hacer en nuestra casa, supondremos un precio de 0,2 euros por kilovatio hora. Y de cara al precio de una carga rápida, es decir, en una estación de servicio, supondremos un precio evidentemente más elevado de 0,95 euros por kilovatio hora, lo cual, haciendo una evaluación de los precios actuales que tenemos en mercado, es un precio bastante coherente con lo que solemos encontrar. De cara al hidrógeno, debemos tener en cuenta que existen varias maneras de fabricarlo y con lo cual hay varios precios en mercado para el hidrógeno. Evidentemente es más caro hacer un hidrógeno verde, que es el que se debería utilizar, porque a nivel medioambiental es el correcto, es el que más sentido tiene. Es un poco más barato el hidrógeno azul y el que evidentemente es más barato porque es el menos ecológico es el hidrógeno gris. Para el caso tenemos que para el hidrógeno verde, que no lo vamos a contemplar, el hidrógeno gris, el caso de hidrógeno verde y hidrógeno azul, el precio suele rondar entre los 3 y los 10 kilos, de manera que con esto podemos hacer una evaluación de costes. Para un depósito de 5 kilos de combustible vamos a tener un precio de entre 15 y 50 euros por depósito. Probablemente 15 prácticamente va a ser difícil conseguirlo, sobre todo si utilizamos hidrógeno verde. Y para un hidrógeno azul aún así también es un precio bastante barato, de manera que va a estar situado alrededor de los 25-30 euros por depósito. En el caso de un coche cargado con carga alterna a baterías, la electricidad nos va a salir por unos 15 euros por depósito, en este caso de baterías. En este caso la batería nos va a salir unos 15 euros, la carga completa, y para una carga rápida va a ser de 30 euros por depósito, es decir, por carga completa que hagamos. De manera que evaluando esto podemos ver como en el caso de que hagamos una carga en corriente alterna en casa, el precio sí que nos puede salir más rentable de carga que un coche de hidrógeno. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta que el tiempo de carga es mucho menor para un coche de hidrógeno, la carga puede ser entre 3 y 5 minutos. En cambio, para una carga completa de 75 kWh con carga alterna podemos estar bastantes horas. En el caso de una carga en corriente continua, que nos haga la carga más rápida, igualmente aún así muy por encima de lo que es una carga de hidrógeno, tenemos un precio que puede salir alrededor de 30 euros por depósito. De manera que en este caso sí que lo que optamos es por una carga rápida. Evidentemente lo más fácil es optar por el hidrógeno. Sin embargo, como veremos, el problema lo vamos a tener con dónde cargar este hidrógeno. Y de cara a los precios, en este caso saldría beneficiado la carga con electricidad, y más teniendo que estos precios ahora son
con los precios de la luz que hay actualmente, que son bastante elevados, precios de la electricidad. De manera que la comparativa, en mi opinión, aquí sale ganando para el coche de baterías. Infraestructura y transporte. Aquí podemos ver todas las estaciones que tiene la marca H2, que es uno de los distribuidores de hidrógeno más grandes que existen actualmente y con más infraestructura. Evidentemente estas no son todas las que existen en el mundo, son solo de esta marca, pero nos permite extrapolar bastante bien cuál es la actualidad de este sector. Tal y como podemos ver aquí, tenemos mucho camino por recorrer, y es que prácticamente no hay estaciones de servicio para recarga de hidrógeno en ningún país más allá de Alemania, que es el que más cantidad tiene, y algunos países del norte. Además, hay que tener en cuenta que lo que vemos de color azul son aquellas que se van a abrir o están en implementación, y en verde son las que ya de verdad están en servicio. De manera que esto nos puede dejar ver que evidentemente hay un gran problema en lo que es la infraestructura actual para un coche de hidrógeno. Evidentemente, ante un avance de la industria, construir las estaciones puede ser relativamente sencillo. Como ya veremos, el problema va a venir en el transporte de este hidrógeno hasta estas estaciones y entre ellas. Pero a día de hoy, evidentemente, una de las grandísimas desventajas, por no decir la principal, la más grande, es dónde poder recargar tu coche de hidrógeno. Vamos a ver ahora cómo está la red eléctrica de estaciones de carga públicas en España. En este caso vemos como, evidentemente es un escenario totalmente distinto al que teníamos con el hidrógeno. Vemos como tenemos muchos puntos de carga. En este caso son aquellos gestionados por Electromaps. No puede incluir todos, evidentemente hay más de los que pone aquí, pero nos hace una buena estimación de cuánto puede llegar a haber. Evidentemente sabemos que sigue siendo poco para lo que tenemos actualmente, pero es verdad que a día de hoy es posible encontrar estos puntos de carga públicos más allá de los que cada uno puede tener en su casa doméstica, y es verdad que se pueden llegar a encontrar todos estos cargadores sin demasiado conflicto. Quizá para un viaje en según qué zonas, en según qué áreas, es bastante complicado conseguir un punto de carga, pero en zonas sobre todo muy urbanas es bastante sencillo. De manera que evidentemente esto es un punto positivo para los vehículos eléctricos, y más aún teniendo en cuenta que esta industria, la industria de los puntos de recarga, está cada vez más en auge y hay muchos proyectos de construcción en proceso. Y tal y como os comentaba, el problema principal no viene con las estaciones de carga, sino con el transporte del hidrógeno hasta esas estaciones o entre ellas. Y es que, como ya comentamos en el vídeo de desventajas y ventajas del hidrógeno, que os dejaré en la descripción, tenemos dos maneras de transportar, y una es con camiones de gas o de hidrógeno líquido, de hidrógeno gaseoso o de hidrógeno líquido, o bien a través de tuberías de H2 gaseoso. El transporte por camiones es muy caro y requiere de una infraestructura de camiones, requeriría de un suministro de camiones brutal para poder suministrar todo lo que se requiere. Y de cara a las tuberías, estas podrían ser compartidas con gas natural, como ya vimos, pero es verdad que la capacidad no podría ser total y no todas las tuberías están preparadas para ello, ya que el H2 es muy dañino y deteriora mucho el metal. Y tuberías específicas de hidrógeno en 2021 solo se tienen 5.200 kilómetros en Europa, lo cual es muy poco para lo que se tiene que llegar a abastecer. Evidentemente, de cara al transporte de electricidad, la infraestructura está más que hecha. Simplemente haría falta hacer los contratos de potencia adecuados en todas las zonas donde se quiera poner esta potencia, revisar el cableado, del cual no hay ningún problema a nivel coste de que sea algo demasiado caro, de manera que la electrificación a través de baterías es mucho más sencilla que a través de recargas con hidrógeno. Precios y mercado. A continuación vamos a evaluar a qué precios se están vendiendo a día de hoy los coches de hidrógeno, qué mercado tienen, y vamos a hacer lo mismo con los coches eléctricos. Con los coches de hidrógeno el principal problema que nos encontramos es que el mercado que hay es muy pequeño. A día de hoy prácticamente son muy pocos los fabricantes que están apostando por ellos y los precios son muy altos. Tenemos el Hyundai Nexo por 77.000 euros, Toyota Mirai 65.000 euros. Si pasamos a mirar la oferta que tenemos para los coches eléctricos a batería, evidentemente es mucho más grande. Cada vez los precios están comenzando a aminorarse cada vez más y cada vez hay más variedad de segmentos en los que podemos acceder, de manera que son cada vez más accesibles. Tenemos desde un BMW i4 hasta un Tesla Model 3 desde 40.000 euros, un Polestar con 50, Kia
con 46.000 y un Peugeot 208 208 por desde 33.000 euros. Evidentemente siguen siendo todos coches caros, siguen siendo coches de un precio muy elevado, pero cada vez se empieza a tender hacia una industria algo más eficiente a nivel de costes. Cuanto más competencia hay, más podemos llegar a abaratar los costes, ya que hay más producción y se pueden rebajar más los precios, de manera que esta industria tiene pinta que va a comenzar a reducir sus precios significativamente en los próximos años. Sin embargo, de cara a los coches de hidrógeno, debido a que la apuesta de marcas, como podemos ver aquí, es mucho más minoritaria, es muy difícil que se llegue a tener un precio de coste de hidrógeno que sea competitivo. A día de hoy, las marcas que más apuestan por hidrógeno son Toyota, Hyundai y Honda, y aún así, Hyundai, por ejemplo, también tiene grandes coches eléctricos, como es el Hyundai Ioniq. De manera que, a nivel comparativo, no se puede llegar a equiparar con tantas marcas como BYD, Polestar, BMW, Stellantis, Volkswagen, Mercedes, Tesla, Cupra, XPeng. Son muchos más y esto genera que el abaratamiento del producto sea mucho más posible. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido para entender las diferencias que presentan a día de hoy los coches eléctricos y los coches de hidrógeno, tanto a nivel técnico como a nivel de oferta y demanda y de posibilidades de expansión que tienen cada uno. Esto ha sido todo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.